principios fundamentales. Primero, en la conservación de la carga eléctrica. Segundo, la conservación de las masas moleculares. Y por último, la ley de atracción de masas. Siguiente, por favor. El siguiente enfoque de Sigurd Andersen, este método utilizaba a la sangre capilar para determinar el equilibrio ácido-base y se basaba en la ecuación de Mann-Slide, que vamos a ver. Bueno, en este enfoque va a destacar el uso del exceso o el déficit de la base. Y esto va a representar el número de miliequivalentes adicionales de ácido o base que se deben agregar a un litro de sangre para normalizar el pH. Esto a una temperatura óptima de 37 grados centígrados, y para su cálculo se debe tener en cuenta la presión del CO2 y el pH, ¿no?, que debe ser medido. Esta variable se va a dividir vamos a tener varios factores. La diferencia que se va a medir en este enfoque va a radicar en que la máquina de gases calcula, bueno, va a calcular lo que es las medidas del pH, ¿no? Y va a estimar una concentración de hemoglobina de 5 gramos por decilitro en el líquido extracelular. Esto, como les comenté, se usa la sangre capilar para determinar esta diferencia ácido y básico. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, vamos a ver que para el análisis del equilibrio ácido-base, con el modelo de Stewart, se van a incluir todas las variables fisiológicas disponibles que vamos a encontrar en el plasma. Pero van a haber dificultades que se puede aplicar posteriormente a la práctica clínica. Vamos a ver más adelante distintos ejemplos que vamos a tener en casos clínicos. Bueno, el enfoque tradicional, el de Henderson y Hasselbalch, puede ser considerado un modelo simplificado y medible, pero no va a cambiar el diagnóstico y por ende el manejo del paciente va a ser en la forma inicial. Igualmente, en el último enfoque que hemos visto, el valor calculado por la máquina de gases sanguíneos a partir de valores como es el valor del pH o la presión de CO2 va siendo los mismos que se emplean en el enfoque tradicional, y entonces va a estimar una forma muy precisa el componente metabólico del equilibrio ácido-base. Esto calculado por el método de Stewart, ¿no?, que ya habíamos comentado. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos algunas definiciones que son importantes mencionarlas. La acidosis y la alcalosis hacen referencia a los procesos fisiopatológicos responsables de dichos procesos, ¿no? Vamos a ver que van a haber variantes en procesos de acidosis y alcalosis. Los términos metabólicos o respiratorios, cuando nos referimos a metabólico o respiratorio, se refieren a la modificación que va a haber respecto a lo que es el bicarbonato o la presión de CO2. Entonces vamos a ver que cuando va a haber alteración, ya sea en incremento o en una disminución de estas dos variables, nosotros vamos a poder aplicar el término metabólico y respiratorio, que más adelante lo vamos a desarrollar. La presión de CO2. Esta presión parcial de dióxido de carbono es la fase gaseosa en equilibrio con la sangre, ¿no?, que normalmente esos son sus valores de 35 a 45 milímetros de mercurio. Bueno, y por último, otro valor que va a ser la concentración de bicarbonato en el plasma, que va a estar equilibrada con una mezcla de gases. Bueno, en este caso, la presión de CO2 de 40 milímetros de mercurio y una presión de oxígeno mayor o igual a 100 milímetros. Y ahí también tenemos el rango, en este caso es de 22 a 26 milimoles por litro. Siguiente, por favor.
Bueno, el organismo dispone de medios para defenderse de una forma rápida de la acidez que actúan coordinadamente, ¿no? Cuando va a haber una variación en el medio del pH, ya sea hacia ácido o hacia alcalino, el organismo va a tener medios compensatorios para defenderse de esta variación. Entonces, la primera línea de defensa va a ser los buffers, que es lo que primero se usa para nosotros, para que, por ejemplo, si hay una alteración del pH, estos buffers van a poder regularlo, ¿no? Es la primera línea que se va a presentar. La segunda línea es la regulación respiratoria y la tercera, la regulación renal. Entonces aquí vemos también la interacción y la importancia del pulmón y el papel, ¿no? que juegan estos dos órganos, tanto a nivel respiratorio y a nivel renal. Es importante porque también son líneas de defensas que se va a presentar o que nosotros podemos tener cuando haya una variación del pH. Bueno, y el sistema bicarbonato y CO2 va a representar el 75% de la capacidad buffer total. Estamos hablando de la primera línea de defensa. El 75% de la capacidad buffer total de la sangre. Entonces, se le considera un excelente buffer, ¿no? Y la hemoglobina, otro tipo de proteínas y fosfatos pueden representar el 50% de este mecanismo también. Siguiente, por favor. Bueno, los sistemas de defensa frente a los cambios de concentración de ion hidrógeno, lo que hablábamos en la diapositiva anterior, ¿no? La primera, segunda y tercera línea de defensa frente a estos cambios en la concentración del ion hidrógeno. Entonces, primero habíamos mencionado que se va a usar el sistema amortiguador del bicarbonato. Segundo, el sistema amortiguador del fósforo. Y también vamos a considerar las proteínas, que son amortiguadores intracelulares muy importantes. Los sistemas de amortiguación, ácido base químicos, de los líquidos orgánicos, el centro respiratorio, como habíamos dicho, el pulmón, que va a regular básicamente lo que es la eliminación del CO2 del líquido extracelular. Y tercero, tenemos a los riñones, ¿no? Que pueden excretar una orina tanto ácida como alcalina. Habíamos visto también la reabsorción de bicarbonato a nivel de distintas estructuras del riñón y el porcentaje de estas. Aparte de esta reabsorción, habíamos mencionado que también va a haber una producción muy aparte del bicarbonato. Todo esto como un sistema de defensa, ¿no? Para regular estos cambios de concentración en el pH. Siguiente, por favor. Bueno, el primer mecanismo, el sistema tampón del bicarbonato, ahí vemos que primero los hidrogeniones que van a estar formados en el metabolismo tisular, estos hidrogeniones salen en la orina unido ya sea a estas dos moléculas, ¿no? Que se va a juntar con el bicarbonato. Entonces, posteriormente, van a crear una segunda molécula que va a estar formada en el riñón, en el hígado y en el tubo digestivo. Pero también se puede disociar en CO2 y en agua, ¿no? Este agua que sale en el aire expirado, en el mecanismo del pulmón. Siguiente, por favor. Bueno, entonces nosotros para analizar los gases arteriales en la sangre vamos a tener la prueba de Laga, ¿no? Que ya todos conocemos. Una gasometría arterial que, bueno, ¿qué va a hacer esta prueba de gasometría arterial? Vamos a tener niveles de intercambio a nivel de los gases en la sangre, relacionados con las funciones metabólicas, respiratorias y renales.
Se pueden extraer sangre de la arteria radial. Vamos a ver más adelante el mecanismo, cómo es que tenemos que hacer esta muestra para nosotros tener nuestra prueba de gasometría. Puede ser sangre de la arteria radial o menos frecuente también de la arteria femoral o braquial. ¿Cuáles son los errores en el muestreo? Vamos a tener errores a nivel, bueno, al momento de nosotros tomar la muestra, ¿no? Por ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado con las burbujas de gas visible, la contaminación por aire de la habitación y el retraso en el análisis del tubo de sangre. Bueno, y ahí vemos el exceso de base cuando nosotros tengamos la prueba y cómo interpretarla, que lo vamos a explicar también. Vemos que mayor a 2 miliequivalentes por litro nos va a indicar una alcalosis metabólica y menor a este valor de menos 2 miliequivalentes por litro nos va a indicar una acidosis metabólica, ¿no? Vamos a ver que van a haber muchas variantes entre alcalosis y acidosis, tanto metabólica como respiratoria, que vamos a desarrollarlas cada una. Siguiente, por favor. Bueno, la toma de muestra. A ver, vamos con segundo alumno, ¿ya? Hasta ahí. A ver, va a continuar. Vamos a ver. Joan Latorre, ¿está? Joan Latorre. Presente, doctor. Ya, continúa. Continúa, tienes 20 minutos. Ya. Entonces, como mi compañera estaba diciendo, para hacer el AGA vamos a tener que tomar una muestra, obviamente, preferentemente de sangre. Van a haber puntos distintos donde vamos a poder hacer la muestra para el AGA, ¿no? Pero vamos a tener que cumplir con ciertos requisitos. La selección del sitio para la punción se prefiere la punción de la arteria radial, ¿no? Como vemos en la imagen. La arteria radial, vamos a poder hacer esta prueba que vemos en la imagen, la prueba de Allen, ¿no? Que consiste en la presión de ambas arterias que se encuentran en la muñeca, ¿no? La radial y la cubital, y vamos a observar que la palma del paciente va a cambiar de color a una coloración más pálida, ¿no? Y vamos a soltar la arteria cubital, y una prueba de Allen que nos va a permitir hacer la punción en la arteria radial va a significar que la coloración va a volver al tono normal, ¿no? Esto nos indica que la circulación colateral del, del miembro superior distal es correcta, entonces no va a haber problema con que nosotros hagamos la punción en la arteria radial. Entonces, después de hacer esto, evaluamos la circulación con el test de Allen, ahí lo hice, ¿no? Y tomamos finalmente la muestra de sangre arterial, ¿no? Entonces, este análisis de gases arteriales va a estar indicado, obviamente, como su nombre lo dice, para identificar los gases, el trastorno ácido-base, con o sin compensación fisiológica, medir las presiones parciales de gases respiratorios, ¿no? Los más importantes, el oxígeno, el dióxido de carbono, monitorear el ácido base, ¿no? Vamos a poder ver los niveles de bicarbonato, niveles de ácido láctico también en la sangre. Nos va a permitir ver electrolitos de suma importancia, como son el sodio, el, el potasio, el calcio, y todo esto nos va a ayudar a poder llegar a un diagnóstico más certero, ¿no? ¿En qué paciente se contraindica la realización de este examen? Van a haber contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas, ¿no? Las contraindicaciones absolutas, la principal es que el test que aquí les estaba mostrando, ¿no? El test de Allen salga negativo, ¿no? Un test de Allen que no nos permita hacer la punción arterial. Eso sería que la palma de la mano se mantenga
de una coloración pálida, ¿no? Esto sería una contraindicación absoluta para que nosotros no hagamos la punción arterial, ¿no? Por riesgo a dañar más al paciente, ¿no? Y dentro de las relativas podrían estar coagulopatías severas, ¿no? Que el, el- el hecho de que nosotros hagamos punción en una arteria vaya a traerle más problemas al paciente que beneficios, ¿no? Y dentro de las complicaciones, como de cualquier examen, el AGA tiene sus complicaciones. Una mala praxis, ¿no? Nos puede llevar a producirle un hematoma local al paciente, una reacción refleja que nos vaya a llevar a un vasoespasmo, ¿no? Muy peligroso, que produzcamos una oclusión arterial o que incluso lleguemos a introducir aire en el torrente sanguíneo, ¿no? Que tendría consecuencias muy peligrosas, ¿no? Reacciones anafilácticas en pacientes, ¿no? Que tengan predisposición a la hipersensibilidad, infecciones en el sitio de la punción, eso es muy peligroso. Nosotros mismos pincharnos con la aguja, ¿no? Nos pone en riesgo. Laceraciones del vaso son complicaciones que, aunque no lo creamos, son bastante frecuentes y que pueden poner en riesgo tanto nuestra salud como la del paciente, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho el AGA y los resultados van a ser estos, ¿no? Este es un estudio que se hizo, como sabemos, en altura, todos los valores hematológicos tienden a cambiar, ¿no? Y este es un estudio que se hizo en personas de altura, ¿no? Cerro de Pasco, la altitud, la mayor altitud en el país, ¿no? Y Huánuco también, que tiene gran altitud. Entonces vamos a ver que el pH en personas de gran altitud es aproximadamente 7,42, ¿no? Un poco más elevado que lo normal, que el rango es entre 7,35 y 7,45, ¿no? Ya está llegando casi al límite superior. La presión parcial de oxígeno está en 78, también tiende a elevarse un poco, ¿no? La presión parcial de CO2 en 34, ¿no? Habíamos dicho que los valores eran de 35 a 45. Vemos que lo normal es que esté ligeramente disminuido en pacientes de altura, ¿no? El bicarbonato se encuentra en 22, ese es un valor que se mantiene estable. El anion gap, 6,25. Lo normal, habíamos dicho que estaba entre 8 y 12, algunos dicen 8 y 16. Aquí vemos que lo normal es que esté ligeramente disminuido, ¿no? El, el exceso de bases tiende a la negatividad, ¿no? Y el PAFI se encuentra estable en 372 y los demás valores también se encuentran relativamente normales, ¿no? Entonces, para definir un trastorno ácido-base, estos son los valores que nos da casi toda la literatura, ¿no? Que la mayoría son tomados a altitudes a nivel del mar, ¿no? Eh, pero para definir un trastorno ácido-base, vamos a ver que si es mayor de 7,45, estamos hablando de una alcalosis, ¿no? Una alcalemia. Y si estamos frente a valores que son menores de 7,35, nos vamos a encontrar frente a una acidemia, ¿no? Y después de eso vamos a tener que revisar, ¿no? Los valores de bicarbonato para ver si es de carácter metabólico y luego la presión parcial de CO2 para ver si es de carácter respiratorio, ¿no? Entonces un valor de bicarbonato por encima de la media, que es 26, nos indicaría que es una alcalosis de carácter metabólico, ¿no? Y si va menor de 22, estaríamos hablando de una acidosis metabólica, ¿no? Lo mismo con la presión parcial de CO2, si estaría debajo de 35, estaríamos hablando de una alcalosis respiratoria, y si estaría por encima de 45, estaríamos hablando de una acidosis respiratoria, ¿no? Entonces estos valores son importantes para nosotros decir de qué tipo de trastorno se trata. Y bueno, entonces llegamos a este flujograma que nos dice prácticamente lo mismo, ¿no? Lo primero que tenemos que fijarnos al momento de hacer un AGA es el pH, ¿no? Si el pH se encuentra disminuido, vamos a decir que es una acidosis, ¿no? Y la acidosis a su vez se va a subdividir en dos tipos, ¿no?
tenemos que fijarnos, como ya les mencioné, en el bicarbonato y la presión parcial de CO2, ¿no? Si el bicarbonato está disminuido, vamos a decir que es una acidosis por el pH disminuido de carácter metabólico, ¿no? Y si la presión parcial de CO2 está aumentada, vamos a decir que es de carácter respiratorio. Por el otro lado, si tenemos un pH aumentado, vamos a decir que es un trastorno alcalótico, ¿no? Una alcalosis. Y de igual forma nos vamos a fijar en los valores de bicarbonato y en los de CO2, ¿no? Si el bicarbonato está aumentado, decimos que es de carácter metabólico, ¿no? Y si el CO2 está disminuido, decimos que es una alcalosis de carácter respiratorio. Entonces, en esto se va a basar el diagnóstico inicial para ver de qué trastorno del equilibrio ácido-base estamos hablando, ¿no? Entonces, como ya lo había mencionado mi compañera, toda reacción va a tener una compensación, ¿no? Y cada trastorno del equilibrio ácido-base que les acabo de mencionar va a tener su propia compensación, ¿no? Entonces, el trastorno primario en una acidosis metabólica sería la disminución del bicarbonato, ¿no? Y vemos que la respuesta compensatoria va a ser la disminución de la presión parcial de CO2, ¿no? Y aquí nos dice que por cada miliequivalente que disminuya el valor del bicarbonato, la presión parcial de CO2 tiene que disminuir 1,2, ¿no? Estos valores nos van a ayudar después a hacer el cálculo para ver de qué tipo de compensación, se está hablando, ¿no? Si es una compensación, si se encuentra dentro del rango de compensación o si se va a hablar de trastornos mixtos, ¿no? En la alcalosis metabólica vemos que el trastorno claro, el trastorno primario es la elevación del bicarbonato, ¿no? Y por cada miliequivalente que se eleve el bicarbonato, la presión parcial de CO2 debería elevarse 0,7, ¿no? En la acidosis respiratoria, el trastorno primario es la elevación del CO2, ¿no? Y por cada 10 milímetros de mercurio que se eleve la CO2, el bicarbonato debería estar elevándose un miliequivalente, ¿no? En la acidosis respiratoria, en la acidosis respiratoria es igual, ¿no? Crónica en este caso, por cada 10 milímetros de mercurio que se eleve la presión parcial de CO2, el bicarbonato debería estar elevándose 3,5. Entonces ahí ya vemos una diferencia entre una acidosis respiratoria de carácter agudo y crónico, ¿no? La compensación a la cronicidad es mucho mayor, ¿no? Los valores compensatorios se elevan mucho más. Lo mismo va a pasar en la alcalosis respiratoria, donde el trastorno primario es la disminución de la presión parcial de CO2, ¿no? Y por cada 10 miliequivalentes, no, perdón, 10 milímetros de mercurio que cae la presión parcial de CO2, el bicarbonato se debe reducir en 2 miliequivalentes si hablamos de un trastorno agudo, ¿no? Y si hablamos de un trastorno crónico, tiene que disminuir en 5 miliequivalentes, ¿no? Más del doble. Y bueno, lo mismo en este caso, ¿no? Si es agudo y si es crónico, va a tener eh, repercusión en la magnitud de la compensación, ¿no? Y hablamos de cronicidad cuando el trastorno se mantiene, el trastorno primario me refiero, se mantiene por más de 72 horas, ¿no? Más de 3 días el paciente no responde al tratamiento que le estamos dando, hablamos de un desequilibrio ácido-base de carácter crónico, ¿no? Donde las compensaciones, como podemos ver acá, van a ser de mayor magnitud, ¿no? Hasta 4 miliequivalentes de bicarbonato, ¿no? 5 miliequivalentes, dependiendo de qué trastorno primario estemos hablando. Y por último, lo que vamos a observar también para ya por último dar un diagnóstico cada vez más certero, ¿no? Es el anion gap, ¿no? El anion gap nos va a indicar nos va a poder redireccionar hacia distintos diagnósticos, ¿no? Entonces, ¿cómo se toma este anion gap o hiato aniónico, también se le denomina? Es la diferencia entre los cationes y los aniones más importantes en el líquido extracelular, ¿no? Entonces, va a haber fórmulas que nos incluyan al potasio, como podemos ver acá, pero por lo general solo se toma como cation más extracelular el más importante al sodio, ¿no? Recordemos que el sodio
tiene una concentración de aproximadamente 140 miliequivalentes en el líquido extracelular, ¿no? A comparación del potasio, que únicamente tiene valores aproximados de 4, ¿no? Que son mínimos en comparación al sodio, ¿no? Y los aniones más importantes hace referencia al cloro y al bicarbonato, ¿no? Entonces, haciendo la resta, nos va a salir un valor estimado entre 8 y 12, ¿no? Otras literaturas extienden este valor normal hasta 16. Entonces, cuando hablamos de un trastorno metabólico con anión GAP aumentado, lo más común es que hablemos de una acidosis metabólica, ¿no? Con anión GAP aumentado o con anión GAP normal. Cuando hablamos de una acidosis metabólica con anión GAP aumentado, hacemos referencia más que todo al incremento de la concentración de hidrogeniones, ¿no? Las causas van a ser por incremento de acidez, ¿no? Y en cambio, cuando hablamos de un anión GAP normal, nos vamos a hacer referencia a la disminución de las bases, ¿no? Entonces, desde ahí ya parte que hay una diferencia, ¿no? Al anión, a la acidosis metabólica con anión GAP normal también se le denomina hiperclorémica, ¿no? ¿Y por qué? Porque el hecho de que haya una disminución del bicarbonato va a hacer que el cloro intente compensar, ¿no? Este anión GAP y va a producir un aumento en la cloremia, ¿no? Entonces va a haber valores de cloro incrementados, a diferencia del anión GAP aumentado, donde el hidrogenión es el que se incrementa, ¿no? Entonces, cloro, en este caso, de anión GAP aumentado, va a estar normal, ¿no? Entonces, se le dice también normoclorémica, ¿no? Son definiciones que son importantes también para el diagnóstico. Entonces, ya ahondando en cada uno de los trastornos metabólicos, vamos a empezar con la acidosis metabólica, ¿no? Entonces, habíamos hablado de los valores normales de pH en sangre. La acidosis metabólica se va a caracterizar porque tiene un pH menor del 7.35, ¿no? Menor del límite inferior normal. Entonces, ya estamos hablando de acidosis. Y el carácter de metabólico se lo va a dar el valor del bicarbonato, ¿no? Entonces, el bicarbonato va a estar por debajo de los 22 milimoles, ¿no? Entonces, ya estamos hablando ahí de acidosis una acidosis metabólica, ¿no? Y la presión parcial de dióxido de carbono, de CO2, va a reducirse, ¿no? Menor de 35